Terminamos la explicación relativa a la formación de los reinos cristianos. Hoy nos tocaría hablar de los núcleos orientales, pero como siempre vamos a tratar de repasar brevemente lo visto en el vídeo anterior, que eran los reinos occidentales. Si os fijáis en el mapa que tenemos en pantalla, que nos va a servir para iniciar este repaso, si os fijáis, tenéis a la izquierda del todo, en la parte más occidental, hacia el oeste, el Reino de León. A continuación, hacia la izquierda, el Reino de Castilla. Esos fueron los dos reinos de los que estuvimos hablando ayer. Es verdad que con el Reino de León hablábamos de un antecedente que es el Reino Astur-Leonés, pero bueno, al fin y al cabo hablamos de esos dos territorios. Y hoy, por tanto, nos tocaría hablar de los que hay desde Castilla hacia el este o desde Castilla hacia la derecha. Es decir, el Reino de Navarra, el Reino de Aragón con sus condados, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, y por último los condados catalanes o la marca hispánica. Este mapa, que es de principios del siglo XI, nos sirve no solo para ver cómo terminaron ese siglo los reinos cristianos. Hay que darse cuenta que el repaso que estamos haciendo es del 8 al 11, por tanto este sería un mapa prácticamente del final de nuestro repaso. Digo que nos sirve para ver cómo terminan los reinos cristianos, pero también para ver cuál es la situación del mundo musulmán, que lo hemos visto en vídeos anteriores. Este mapa es de la época de Ramán III, eso quiere decir que es de época califal, y vemos ya que el Al-Ándalus califal tiene su frontera en la parte occidental, en la línea del Duero, y en la parte oriental, por encima de la línea del Ebro. El Ebro es un río que pasa por Zaragoza, por tanto la frontera que veis en color rojo está por encima de esa línea que marca el río Ebro. Bien, vamos a proceder por tanto a un repaso rápido del núcleo occidental. Lo primero que vimos fue los reinos y hablábamos en concreto realmente de dos reinos, aunque ahí veis tres. El primero es el reino Astur-Leonés y hablábamos de tres reyes, Pelayo, Alfonso I y Alfonso II. Con esta cuestión de los reyes, acordaros que al final lo que hay que saber es el nombre del rey y su principal aportación al reino. No hace falta perderse en muchos más detalles. Ese reino Astur-Leonés va a evolucionar al reino de León, ¿vale? Con capital en la ciudad de León, donde hay que destacar tres reyes, Alfonso III, García I y Ramiro II. Y por último, teníamos que hablar de la independencia del condado de Castilla con Fernán González, que posteriormente se va a convertir en un reino que va a estar bajo el dominio del rey de Navarra, Sancho III el Mayor, y que posteriormente Sancho III va a dividir su reino entre sus hijos y a uno de ellos, a Fernando I, le va a tocar el reino de Castilla. El segundo aspecto del que hablábamos el otro día era la repoblación, es decir, cómo tras conquistar un terreno hace falta llenarlo de pobladores nuevos, de gente que sea, en este caso de tu religión, porque es una guerra religiosa entre moros y cristianos, cómo se repoblaba el terreno. Y hablábamos de dos tipos, la presura o aprisio, que era dar un terreno en propiedad a los campesinos, o la repoblación concejil, en la que el rey, para que los concejos, para que los municipios poblaran un territorio, daba una carta a Puebla o fuero con una serie de privilegios. Bien, una vez visto, por tanto, la cuestión de los reinos occidentales, vamos a pasar al núcleo oriental. Distinguimos tres reinos, como decíamos al principio, Navarra, Aragón y la marca hispánica. Vamos a ir viendo, por tanto, cómo se formaron esas tres unidades políticas. El reino de Navarra se forma a partir de la resistencia de personas, de grupos de población que vivían en el Pirineo. ¿Resistencia contra quién? Pues primero, evidentemente, contra los musulmanes que venían del sur, pero también contra los carolingios, contra el reino de los francos que estaba al norte. En esa lucha contra los francos hay que destacar la batalla de Roncesvalles del año 778, en el que esos pobladores del Pirineo navarro consiguen de manera definitiva su independencia con respecto tanto a los poderes carolingios por esa batalla como la que ya habían conseguido con el poder musulmán del sur. A partir de ahí se instala una dinastía que va a colocar su capital en Pamplona, que es la dinastía de los Arista. Los aristas se van a servir también de otra familia, que en el fondo eran conversos al Islam, que eran los Banu Qasi, que dominaban la zona del Ebro que pasa por la actual Navarra. La alianza entre los aristas y los Banu Qasi va a dar lugar a, por tanto, una dinastía que va a gobernar desde Pamplona, un reino que poco a poco va a ir ganando terreno y sobre todo va a ir ganando poder. A partir de ahí, en el siglo X, se va a instalar una nueva dinastía en el reino de Navarra, que va a ser la dinastía de los Jimeno,
Y bueno, los Jimeno fundamentalmente lo que van a hacer va a ser ocupar los territorios de la actual Álava y La Rioja, es decir, van a extender el reino de Navarra tanto hacia el oeste como hacia el sur. Y el último periodo que hay que desarrollar de la historia del reino de Navarra entre los siglos VIII y XI es el reinado de Sancho III. Sancho III es un personaje que va a marcar el cenit y el ocaso al mismo tiempo del reino de Navarra. Va a ser el momento en el que el reino de Navarra va a tener más poder y después de su reinado va a seguir un proceso de constante decadencia que prácticamente la va a dejar como uno de los reinos pequeños, un pequeño reino situado entre tres grandes reinos que van a ser Castilla, Aragón y Francia. Bien, el reinado de Sancho III se va a caracterizar por la expansión territorial del reino de Navarra. Ahí veis un mapa donde veis en la zona central el reino de Pamplona, pero es que Sancho III se va a hacer también con Aragón, con Ribagorza y con Palars hacia el este, hacia oriente, y se va a hacer también con el dominio del condado de Castilla hacia el oeste. Al final es un reino que prácticamente pues va desde la ciudad de Palencia hacia mediado del Pirineo, casi hacia Cataluña. Por tanto, se va a convertir en el segundo reino en tamaño dentro de toda la península ibérica, segundo reino después del Califato de Córdoba. Incluso esa zona que tenéis hacia la izquierda, en un amarillo un poco más fuerte, que incluye León, Palencia, ese terreno va a ser terreno de influencia del reino de Navarra y en algún momento va a llegar Sancho a dominar parte de ese terreno. Por lo menos la ciudad de Palencia va a caer en sus manos y buena parte del territorio que hay del Carrión hacia el oeste. Por tanto, estamos hablando de un reino grande que a la muerte de Sancho se va a repartir entre sus hijos, de tal modo pues que a Fernando I le va a tocar Castilla, a Sancho Garcés le va a tocar Pamplona y bueno, y luego Aragón le va a tocar a Ramiro II, es decir, que el reino se va a fragmentar y va a suponer el final de ese gran territorio formado por Sancho. El segundo núcleo del que tenemos que hablar es el reino de Aragón. El reino de Aragón se forma a partir de una serie de condados pirenaicos que los forma el propio reino franco, es decir, el propio dominio del imperio carolingio, pero que poco a poco van a ir ganando en independencia con respecto a ese dominio que viene más allá de los Pirineos, que viene de Francia, hasta formar un reino medianamente independiente que es el reino de Aragón. Lo que sucede es que ese reino de Aragón va a caer bajo el dominio de Sancho III, como hemos visto hace un momentín. Y lo que sucede es que durante el reinado de Sancho, Aragón va a ser parte de los dominios de Sancho. Una vez muerto Sancho, su hijo Ramiro I va a heredar el reino de Aragón y a partir de ahí sí que Aragón va a iniciar un periodo de independencia política ininterrumpido prácticamente hasta la formación de la España actual con los reyes católicos. Y por último toca hablar de la marca hispánica. La marca hispánica también tiene un origen carolingio. Marca en el fondo es un territorio de frontera. Los carolingios, por tanto, sitúan una serie de marquesados en la zona sur del Pirineo para defenderse del dominio musulmán. Son territorios especialmente pensados, por tanto, como hemos dicho, para defender la frontera. Ahora bien, uno de esos condados que forma la marca hispánica va a ir progresivamente ganando independencia. Todos en general lo van a hacer, pero uno en particular, que va a ser el más poderoso de todos, que va a ser el condado de Barcelona. Poco a poco los condes de Barcelona van a dejar de rendir pleitesía, de rendir vasallaje a los reyes de Francia. El último que lo va a hacer va a ser Wifredo el Velloso. Y ya con Borrell II, el conde de Barcelona consigue una total independencia o una plena independencia del reino francés, de Francia. Ambos, Wifredo el Velloso y Borrell II, van a llevar una labor de expansión territorial que les va a llevar, pues, por ejemplo, a dominar los condados de Besalú, Ampurias, Cerdaña, Urgel y Palars. Incluso van a llegar a ocupar la plana de Vic y van a extender el reino catalán más allá de lo que es la ciudad de Barcelona hacia el sur. Bien, aquí tenéis el mapa donde quizás se ve con más detalle lo que hemos visto, el reino de Pamplona a la izquierda, luego los condados aragoneses que van a formar el reino de Aragón, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, y luego ya los distintos condados de la marca hispánica que van a acabar formando parte del condado de Barcelona. Con esto, por tanto, quedaría explicado todo el proceso de formación de los reinos cristianos hacia el siglo XI.
Lo siguiente que tenemos que abordar ya en el tema siguiente, en el tema 5, es el desarrollo de esos reinos en los siglos siguientes, 12, 13 y 14, que van a suponer el gran periodo de expansión de los reinos cristianos y va a marcar el inicio del fin del dominio musulmán de la península.